Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo, bienvenidos amigos que nos siguen semana tras semana por la señal amiga de Somos Salta por Cablevisión para un nuevo capítulo en este viernes que es previa a las elecciones. Así es, este domingo, un día decisivo para la Argentina, para los salteños. Vamos nuevamente a las urnas, tenemos que tomar decisiones, ojalá que bien pensadas y demás. Así es. Por eso hemos convocado al secretario electoral de la Justicia Federal de Salta, el doctor Adolfo Arauz. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué, gracias. El agradecido soy yo por la invitación de ustedes y los felicito por el programa, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Antes, déjame recordar la vía de comunicación a los amigos que nos siguen por la televisión, nos pueden ver este programa de vuelta por YouTube. Recordamos que tenemos un canal de YouTube donde pueden ver este programa y anteriores emisiones también. Nos pueden mandar un Twitter o seguirnos en nuestra cuenta que es @cuartoint y en nuestro Facebook que es Cuarto Intermedio. O mensaje de texto al celular 154 20 14 96 que están viendo en pantalla. Bueno, antes de entrar a la entrevista tenemos la artista del mes con un nuevo cuadro. La doctora, la colega Ana Silvia Guzmán. Así es, efectivamente, estamos viendo un acrílico. Está, engranando los estudios del programa. Ha sido una sección que inauguramos este año, idea tuya, recordamos, que es el artista del mes, es un espacio para promover el artista salteño. Y en el próximo programa ya tenemos las obras de Constanza Prina, que es la próxima artista del mes, ¿no? Perfecto, bueno, un espacio que nos están imitando en otros programas. Pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido. El arte de los salteños se tiene que difundir en todos los espacios. Perfecto. Bueno, doctor, empezamos con la entrevista. La verdad que este es un año realmente electoral, hemos vivido los argentinos todo el año yendo a las urnas prácticamente, en algunos distritos cerca de 6 o 7 veces, ¿verdad? Así es, por ejemplo en Capital Federal, donde hay en el derecho electoral local previsto el balotaje o segunda vuelta para elección de jefe de gobierno de la ciudad, cosa que por ejemplo no existe en Salta, y hubo de hecho balotaje en la elección de este año de jefe de gobierno de la ciudad. En caso de haber balotaje también en la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, podría darse la hipótesis de tener hasta un máximo de 6 elecciones de voto obligatorio para los ciudadanos de la capital federal, lo cual parece excesivo. A veces esto genera molestia en algunos ciudadanos, hartazgo en otros, y esto de vivir permanentemente, prácticamente en campaña y un calendario electoral demasiado extendido a simple vista para el común de la ciudadanía, con disgregadas elecciones provinciales, elecciones de cargos provinciales y municipales, por otro lado nacionales, por un lado a veces entrecruzadas, a veces anteriores, posteriores. En el año 2013, si ustedes se acordarán, las PASO nacionales, las PASO provinciales, las generales. Candidatos que se presentan en elecciones provinciales y después se presentan en otros cargos para las elecciones nacionales. Así es, porque la ley no lo prohíbe, así que están autorizados Yo creo y pueden un punto participar. Y un punto, digamos, me parece que es motivo de análisis, de atención permanente por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, que es el máximo organismo del fuero electoral en todo el país, la Justicia Electoral Nacional, y motivo de preocupación en algunos aspectos, al punto tal que se comenta o se habla, por lo menos es lo que me dicen de la Cámara Nacional Electoral por vía telefónica. Yo formo parte de una comisión de gestión que ha creado la Cámara Nacional Electoral, que es integrada por 4 jueces federales electorales del interior del país, 4 secretarios y la Cámara Electoral misma, como un organismo a veces de consulta y de intermediación entre la primera instancia y la Cámara, que se prepararían para después las elecciones una ronda de consultas con los poderes políticos, los legisladores sobre todo, buscando de alguna manera la implementación de algunas reformas, algunas modificaciones a las leyes y por supuesto que respetando las autonomías provinciales y lo que establece la Constitución Nacional, pero establecer algún sistema que permita, más allá de una ley de simultaneidad que ya existe y está vigente, y que las provincias a veces la cumplen, otros no, queda a cargo, de acuerdo a las constituciones, a la ley provincial en cada caso,
el Poder Ejecutivo de cada provincia la convocatoria de elecciones y si la hace en forma conjunta o no con las nacionales. Y a esto sumado al costo de cada elección y de cada campaña, ¿no? Efectivamente. Bueno, usted hablaba recién, digamos, de la justicia electoral que ve con preocupación, digamos, estas cuestiones, pero también, digamos, de la preocupación también se ha ocupado y de establecer distintas medidas a través de una última acordada que se dictó ahora en septiembre de este año, para, digamos, tratar de garantizar que exista integridad y transparencia en las elecciones, que no suceda lo que sucedió en Tucumán. Así es. Efectivamente, la Cámara Nacional Electoral ha estado atenta y ha seguido con mucha preocupación algunos episodios de algunas elecciones provinciales. No intervino la Justicia Electoral Nacional. No ocurrieron episodios de gravedad, de importancia que generen preocupación en las PASO nacionales, ni en Salta ni en otras provincias, tengo entendido, pero sí en elecciones provinciales. Y esto ha motivado que la Cámara Nacional Electoral, en primer lugar, tenga reuniones con legisladores y con funcionarios del Poder Ejecutivo, de otros organismos, y después hizo Y con organizaciones intermedias, ¿no? Con organizaciones intermedias, con ONGs, y una ronda de consultas, de reuniones en el marco del Consejo Consultivo de Partidos Políticos de Orden Nacional, con los apoderados de las organizaciones políticas, ya sean partidos y alianzas nacionales, es decir, las que postulan a cargos nacionales, en este caso presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por orden nacional. Sí. Como corolario de todo como consecuencia de todas estas consultas y reuniones, se ha emitido una acordada extraordinaria que lleva el número 111/2015, el día 16 de septiembre, donde se han adoptado una serie de medidas tendientes a reforzar aún más las medidas y los recaudos de seguridad y de transparencia para los comicios. Ya existían muchas disposiciones de la Cámara de años anteriores y muchas recomendaciones, algunas que se cumplían, otras no. La Cámara en este caso ha venido a disponer una serie de medidas de índole muy variada, de naturaleza muy diferente unas de otras, que apuntan tanto al escrutinio provisorio que se hace esa noche misma de la elección como al escrutinio definitivo, que están dirigidas a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas en general, a la justicia electoral, a los medios de prensa, a la difusión de distintos aspectos de la elección y a brindar algunas medidas de seguridad que hasta en algunos casos ni siquiera dependen de la justicia, sino que están apuntadas directamente a las autoridades del comando electoral que tienen a su cargo las medidas de custodia y seguridad de los comicios y a las autoridades del Correo Argentino que se encarga de todo el operativo de despliegue de las urnas en forma previa al acto eleccionario y al repliegue con posterioridad, es decir, traer de vuelta las urnas con las boletas, los sobres de votación, toda la documentación, los útiles sobrantes, etcétera, al edificio de la justicia electoral donde quedan guardadas las urnas y donde se realiza el escrutinio definitivo en base a toda la documentación firmada por autoridades de mesa y remitidas directamente a la justicia electoral. Bueno, doctor, en base a lo que nos comentaba al principio de la entrevista respecto a la comisión que usted forma parte, ¿se habló en algún momento de integrar el voto electrónico o la boleta única en formato papel? Concretamente de ese tema no se habló. La Cámara Electoral sí ha tomado conocimiento de cuáles son las experiencias de voto electrónico en Salta y en otras provincias, como aún otras experiencias distintas de la boleta que se utiliza en el orden nacional, como por ejemplo los casos de la provincia de Córdoba y Santa Fe, donde se utiliza el sistema de boleta única, que básicamente ya se utiliza en el orden nacional, aunque esto es prácticamente desconocido para el común de la ciudadanía, para el voto de los ciudadanos privados en libertad, aquellos que votan en las cárceles, en las alcaldías, las unidades penitenciarias, y para los ciudadanos residentes en el exterior, es decir, aquellos que emiten el sufragio en embajadas y consulados. O sea, ya tenemos implementado el sistema para esos casos. Exactamente. No lo traje aquí, pero le podría mostrar la boleta, claro, cómo es, y bueno, con esa boleta única el elector ingresa a un cuarto oscuro, marca con una X cuál es el casillero de la agrupación política, la lista de candidatos que desea votar de su opción, y posteriormente la introduce dentro de la urna, aunque esto está a cargo, de acuerdo a lo que dispone la ley, la votación, la organización de la elección en los establecimientos carcelarios como en las embajadas y consulados, a cargo de la Cámara Nacional Electoral, que incluso realiza el escrutinio de estos votos y posteriormente notifica a la Junta Electoral de cada provincia a fin de que se haga la sumatoria
de los votos de los ciudadanos que votaron, en este caso en Salta. Claro. El voto electrónico es una opción que me parece interesante, válida para analizar. Como todo el Poder Judicial, la justicia electoral, por supuesto, no es la que crea las leyes ni las sanciona, sino que le corresponde esto a los poderes políticos. De todos modos, muchas veces la Cámara Nacional Electoral también es consultada y escuchada por su experiencia, sobre todo en este tipo de cuestiones. Y bueno, veremos después de las elecciones, sobre todo si la Cámara y los poderes políticos, sobre todo el Poder Legislativo, consideran adecuado modificar el actual sistema imperante en el orden nacional y vigente por ley, y si en su caso, cuál es el sistema que adoptan. En nuestro caso, estamos para aplicar la ley que se sanciona y que se pone en vigencia, y por supuesto para hacer un seguimiento de cuáles son las bondades y las debilidades de cada sistema, transmitirlas. En su caso siempre se hace una evaluación, no solo por la Cámara Nacional Electoral, sino también por el órgano político del Poder Ejecutivo Nacional, que es la Dirección Nacional Electoral, que antes dependía del Ministerio del Interior. En este caso, previo a las elecciones, a fin del año pasado, se traspasó a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así que se hace una evaluación de cuáles son las cosas que anduvieron bien y las cosas que no anduvieron tan bien de cada elección, y bueno, veremos si en definitiva los legisladores consideran que es necesario cambiarlo y de qué manera. Otro tema complicado es el tema de la publicidad electoral y del financiamiento de las campañas políticas. Realmente uno como ciudadano ve el despliegue publicitario que hacen las fuerzas políticas, incluso que hacen campañas anticipadas antes de los tiempos electorales, y después ve los informes que hacen en la justicia electoral y ve que no se reflejan con la realidad. Digamos, cuando presentan los informes, ¿no? Ahora tengo acá la impresión de quienes han presentado sus informes en las PASO de 2015, preliminar, y en la categoría de diputados ninguna de las fuerzas políticas, a excepción de Movimiento Socialista de los Trabajadores, que llevaba Edmundo Farú, ninguna de las otras fuerzas políticas presentó un informe. Bueno, consecuentemente van a ser sancionados. Claro. Sí. Tal como prevé la ley vigente, que es la ley 26215 de financiamiento de los partidos políticos, establece sanciones, a veces preventivas y después definitivas, que consisten básicamente en aportes, la pérdida, primero la suspensión, la pérdida definitiva de los aportes que el Estado Nacional otorga a cada agrupación política para la elección subsiguiente. Es decir, y para los que presentan informes perdón, si me permite extenderme un poquito más, este es un tema que no es fácil. Creo que por lo que tengo entendido, hay muchos países del primer mundo en los cuales todavía se toma como una asignatura pendiente, y hay aspectos en los cuales mejorar, y estoy hablando de los países más desarrollados, europeos, de Estados Unidos, etcétera, que a veces tienen inconvenientes con, que no se logra blanquear por completo cuáles son el origen y el destino de los fondos de campaña. Pero creo que se ha avanzado muchísimo. Bueno, la Cámara Electoral ha sido enérgica en sus acordadas, digamos, puntualizando en este aspecto, es decir, obligar... Todo comenzó con una sentencia de la Cámara Nacional Electoral, sí, y posteriormente la sanción de, primero la creación del cuerpo de auditores en la Justicia Nacional Electoral, de auditores contables. En Salta hay una auditora contadora que audita para las 6 provincias del NOA, después en otras 2 provincias y en la capital federal para todo el país. Y bueno, creo que conviene que se sepa, es bueno que se sepa que en este momento los partidos tienen obligación de presentar todos, primero un informe previo de campaña que se publica en internet. No todos lo cumplen. El acceso de todos ciudadanos, cualquiera puede entrar ahora a la página. Exactamente, quiénes presentaron y quiénes no. Y que eso no se controla o no se audita. El informe previo está destinado exclusivamente a lo que la Cámara Nacional Electoral llama el voto informado del elector. Es decir, si algún elector tiene dudas entre una lista u otra y quiere saber quién financia la campaña de esta agrupación política o aquella, puede ingresar, en la medida que lo informen, por supuesto, que cumplan con la ley, quiénes son los aportantes. Aparte de los políticos que no informan, los candidatos que no informan, ¿cuáles son las sanciones, digamos? ¿Se los priva de aportes? Las sanciones se los priva de aportes. Se comunica a la Dirección Nacional Electoral. La Justicia Electoral no maneja dinero, ni los fondos, ni asigna fondos, ni deposita fondos a las agrupaciones políticas, sino se comunica a la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo cumple esto. Y creo que conviene que se sepa, en general, en Salta no hay ninguna agrupación política que no haya quedado exenta. Esto a veces llama la atención cuando uno lo dice, de alguna sanción y de la pérdida de aportes. Hay distintas clases de aportes, por
campaña, por desenvolvimiento institucional de las agrupaciones políticas, para la impresión de los votos, etc. No hay ninguna agrupación política en este momento en Salta que al menos en alguna de esas asignaciones, alguno de esos rubros, no se haya visto privada de estos fondos. Y después la publicidad, es decir, que el acceso a Internet, el hecho de que se publique una vez que se presenten, con lo cual cualquiera puede ingresar y cualquiera puede impugnar, cualquiera decir, no, el aporte de la empresa tal no fue de tal monto, sino de tanto más. Claro. Y a mí me consta. O decir, y ofrecer prueba, impugnar. O la fuerza política dice, hay muchas, no imprimimos folletos y resulta que exactamente, han inundado la ciudad de folletos. Exactamente, y pueden, cualquier ciudadano, muchas organizaciones no gubernamentales en el orden nacional sobre todo, pueden saberlo, y esto creo que a modo de ejemplo, el hecho de que se haya sabido que con alguna vinculación con el caso conocido como de la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez en Buenos Aires, que había aportantes a una agrupación política, nunca se hubiera sabido si esta ley no al menos imperfectamente o qué sé yo, pero por lo menos significa un avance, y un avance enorme respecto a lo que teníamos 12 o 15 años atrás, que era un sistema en el cual los partidos políticos presentaban un informe ante la justicia electoral, se ponía a la vista, digamos, un periodo que la ley establecía de consulta por cualquier organización política adversaria, un ciudadano particular, los medios de prensa, una organización no gubernamental que quisiera consultarla o impugnarla, y después si no había ningún cuestionamiento, el fiscal dictaminaba a favor y se aprobaba. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. La última pregunta. Sí, la última pregunta tiene que ver ya con Salta, digamos. Bueno, está todo dispuesto, ojalá tengamos elecciones tranquilas, las hagamos en paz, como una fiesta cívica, ¿verdad? Una fiesta de la democracia. Pero bueno, ¿cómo está dispuesto en Salta, digamos, en el Galpón, luego de este terremoto que sí, ya estamos en la recta final del proceso electoral, y los últimos días hemos tenido este imprevisto, digamos, del lamentable suceso del temblor en la provincia, que ha ocasionado la destrucción, derrumbe de las aulas de la escuela del Galpón, la escuela Magdalena Güemes de Tejada, y fue necesario reemplazarla. Esas 10 mesas en esa escuela van a funcionar en la escuela 3119 Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Héctor Candela 550 de la localidad del Galpón, departamento Metán. Y el día de hoy nos enteramos también que había, sin llegar a la gravedad, a la intensidad de los daños de lo sucedido en el Galpón, digamos, problemas también en una escuela del Carril, la escuela Manuel J. Castilla, donde funcionaban 8 mesas, que también va a ser reemplazada, en este caso, por la Escuela de Educación Técnica y Centro de Formación Profesional número 3116 de la localidad del Carril, que enviamos personal, una comisión de empleados de la Secretaría Electoral, a verificar su estado, y la otra escuela nueva también tenía capacidad suficiente, y se va a difundir apropiadamente, sobre todo en esas localidades, para que la gente sepa dónde puede votar, y presentaban grietas o peligro de derrumbe, y no podíamos esperar a dictámenes técnicos de ingenieros o de personal de infraestructura del Ministerio de Educación, así que dispusimos directamente en el día de hoy el reemplazo de estas aulas. Y por último, por último, como siempre, es decir, desear a la ciudadanía que concurramos en un marco de paz, de tranquilidad, de armonía, como siempre se ha vivido en Salta. Creo que en general siempre ha sido un ejemplo, la provincia dentro del espectro nacional, y ejemplo de ello, creo que mayor razón de todos, la elección del año 2007 de gobernador, que se dirimió por una diferencia mínima. Era una elección conjunta, simultánea, cargos nacionales, provinciales y municipales, intervino la Justicia Nacional Electoral, y en 10 días estuvo decidido el escrutinio definitivo y no hubo un solo recurso ante la Cámara Nacional Electoral. Esto no por mérito personal mío, ni de los jueces de la Junta, ni de la Justicia Electoral, no pretendo atribuirme, pero creo que actuaron con mucha grandeza las organizaciones políticas que compitieron en ese momento, y con mucha madurez, sobre todo la ciudadanía, los apoderados, los fiscales. Esperemos que en esta oportunidad también se repita, y que Salta siga siendo un ejemplo, y que la ciudadanía pueda expresarse en un marco de absoluta tranquilidad, de modo tal que los resultados de la elección sean un reflejo fidedigno de lo que la voluntad del electorado de Salta ha querido, dispuesto. Así es. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, Gonzalo, hacemos una pausa. Sí, volvemos con más Curtis Terminal, que decía, no se vayan.
Ganadería, agricultura, industria. Las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Lo mejor del rugby local y nacional está en Tercer Tiempo. Las mejores imágenes de los partidos, notas, resultados, posiciones y todos los protagonistas. Tercer Tiempo, con la conducción de José María Eliazarian. Sábados a las 20:30 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Una nueva Así es. bloque, un nuevo entrevistado. Tal cual, vamos a hablar de un tema muy institucional, muy del colegio, porque tenemos el gusto de presentar las primeras jornadas nacionales de las comisiones e institutos de derecho del trabajo que se realizan en nuestra provincia, y por eso tenemos al presidente del Instituto de Derecho Laboral, doctor Norberto Centeno, al doctor Humberto Pedro Burgos. ¿Cómo está, Humberto? Buenas tardes. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos los colegas y a los televidentes. Recuerdo también que es vicepresidente, perdón, Gonzalo, del Colegio de Abogados, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que convocar a todos los institutos y comisiones de derecho de trabajo de los distintos colegios de abogados del país, realmente va a ser un evento importante. Sí, la verdad que es una tarea bastante complicada, desde el punto de vista de que uno va avanzando y existen intereses que uno no conoce, que tienen cierta parcialidad en la opinión en cuanto a la doctrina jurídica laboral, y van acentuando su voz o sus opiniones, tanto en la parte patronal como en los trabajadores. Ustedes conocen que existen asociaciones de carácter nacional que se vuelcan en una u otra opinión. Pero bueno, sin duda alguna, recordar lo que es el Instituto de Trabajo Norberto Centeno, un instituto de trabajo que integra el Colegio de Abogados de la provincia de Salta, donde desde hace un par de años, hace 4 años, ha tenido un desarrollo muy importante en la región y a nivel nacional, logrando por primera vez un congreso internacional en el año 2011, y posteriormente empezamos a trabajar solos, organizando exclusivamente nosotros nuestras jornadas, y logramos concretar 2 jornadas anteriores. En ese camino, muy extenso, muy trabajado, con mucho esfuerzo, porque ustedes saben que todos los que trabajan en el Colegio de Abogados como colegas ponen su vocación y su tiempo al servicio de los demás, y no solamente a través de intereses individuales. En eso remarco siempre la abnegación que tienen los colegas que tienen vocación institucional, que sacrifican sus intereses individuales en pos del interés colectivo. Caminamos junto a otros institutos y colegios, intercambiando opiniones y cumpliendo, si Dios quiere, el 29 y 30 de octubre, un sueño de muchos colegas del país, donde era encontrar un lugar común que nos pueda facilitar intercambiar opiniones, una suerte de unidad o integración, pero unidad no porque pensemos iguales, sino justamente lo contrario. Unidad en lo que queremos, que es escuchar todas las opiniones. En la diversidad de opinión encontramos la unidad de poder decir cada uno lo que piensa y ser respetado por eso. ¿Y cuál es el objetivo, la finalidad, la meta que se proponen con este encuentro, donde sea un foro donde participen distintas comisiones? ¿Cuál es el objetivo? Fundamentalmente, concretar lo que se llama igualdad de oportunidades institucionales. Conocemos que hay colegios de abogados muy chicos, muy pequeños y muy lejanos, que no tienen la posibilidad de generar un evento de esta magnitud. Por suerte Salta durante un tiempo se ha ganado ese espacio a nivel regional y ahora nacional, y puede concretarlo. Entonces la idea es repetir estos eventos, estos encuentros nacionales en distintas localidades, donde sean respaldados por los colegios que aportan disertantes, de tal manera que la parte económica no sea un obstáculo para cumplirlo. De tal manera que Neuquén, vienen colegas de Neuquén, Río Negro, con la intención firme de que el segundo encuentro se haga en aquella ciudad o en aquella provincia, pero fundamentalmente creemos que a partir de esta reunión puede surgir una semilla del federalismo y concretar tal vez un foro de carácter nacional donde encuentre reunidos a todas las comisiones de trabajo o institutos de trabajo que pertenezcan al Colegio de Abogados. Esto no va por fuera de la Federación Argentina de Colegios de Abogados para nada, sino más bien buscando el federalismo dentro de la colegiatura.
Bueno, también es cierto, como los colegios tienen muchas comisiones, a veces por ahí los trabajos se limitan a jornadas de derecho laboral, ¿no es cierto?, a congresos de derecho laboral. Y me parece muy interesante el tema, y yo sé desde adentro que hace mucho que quieren hacer estas jornadas nacionales de específicamente Instituto de Derecho Laboral y de comisiones de Derecho de Trabajo, que por ahí quizá mucha gente no entiende qué consiste una comisión dentro de un colegio, ¿no? Un colegio profesional, que es no solamente abocarse a compartir experiencias, sino también al estudio propiamente, ¿no es así?, de las problemáticas nacionales y provinciales. Exactamente. El objetivo de congresos o eventos de carácter provincial o nacional, donde se discute la parte académica o se aporta la realidad de cada provincia, es el interés último de cada comisión. Lo primero es ayudar al joven que recién ingresa a la profesión con sus primeras herramientas procesales y de fondo para poder enfrentar el día a día de la profesión. En su estudio jurídico, brindar una consulta completa que pueda generar todos los conocimientos y la alternativa que tenga su cliente. Eso se realiza a través de las comisiones en un sistema de interconsultas, o también se convocan e invitan a abogados de conocida trayectoria para que puedan evacuar interconsultas entre los jóvenes colegas. También se los acompaña en el estudio y la investigación que quieran desarrollar y formaciones específicamente en las especialidades. Ustedes saben que desde hace un tiempo nuestro colegio de abogados, a través de la Escuela de Abogacía, genera muchísima actividad académica, y desde el año pasado se pudo lograr con un convenio de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica un curso de especialización en daños. Es nuestro desafío el año próximo poder concretar otras especialidades en Derecho del Trabajo o en otras especialidades que puedan los colegas necesitar para poder enfrentar esta responsabilidad. Pero como yo te decía, el organizar una jornada o capacitación sin duda es el fin último, pero también es muy interesante de poder traer personas de gran trascendencia a nivel nacional. Y en ese momento nos damos cuenta que los colegas de Salta estamos a una gran altura académica, porque podemos aportar nuestras realidades, nuestras opiniones fundadas, y poder aportar lo mejor que podemos conocer día a día en nuestra profesión. ¿Ya están delineadas algunas exposiciones, no es así? Sí, tenemos la visita, por ejemplo, le voy a mencionar algunos nombres, del doctor César Aresi, que es magistrado de Córdoba, una persona muy vinculada al interior, que va a hacer además la presentación de su libro Derechos Humanos en el Derecho del Trabajo. Ustedes saben que con la modificación del Código Civil se ingresa un gran bloque de normativa y jurisprudencia de derechos humanos, específicamente el Código Civil y también el Derecho del Trabajo. También va a haber paneles sobre derecho colectivo. Ustedes saben que está discutido el tema de la titularidad del derecho de huelga, si lo ejerce el trabajador o la entidad sindical, lo que a los fines y efectos de que se declare la ilegalidad de la huelga puede repercutir en si me pagan el sueldo o no como trabajador. Eso se discutió mucho en el fallo Orellano, que entre los exponentes va a estar el doctor Meguira, quien conoce abundantemente el tema, también el doctor Jorge Tobar, que viene de Córdoba. Meguira estuvo en Salta, ¿no? El doctor Horacio Meguira estuvo en Salta, es abogado de entidades sindicales, estuvo el año pasado para el cierre de las jornadas de empleo público en ese momento y de entidades sindicales. Está el doctor Jorge Tobar, el doctor Juan Formaro, un abogado litigante de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, quien escribe a nivel nacional en distintas publicaciones y ya ha sido citado en muchos fallos a nivel nacional, y también integra la Comisión de Derecho del Trabajo de FACA. El doctor Diego Tula, magistrado, también estará invitados de Jujuy, de Neuquén, de Mendoza, de Chaco, de Formosa. Los institutos de trabajo aportan lo suyo. Y de Salta tendremos la presencia del doctor Roberto Tor, que ustedes lo conocen, el doctor Pastor Torres, sí, quien tiene una posición doctrinaria muy interesante, que señala que en la huelga, aunque no se trabaje esos días, deben pagarse lo mismo. Claro. Ustedes siempre saben que la discusión es que vamos a la huelga, hay una doctrina mayoritaria que dice que el trabajador debe entregar ese esfuerzo y ese sacrificio en pos de lograr los derechos que pretende reivindicar a cambio de perder su salario. El doctor Pastor Torres tiene otra posición que me parece muy respetable y muy interesante para ser escuchada. Estas jornadas están destinadas no solamente a abogados, sino contadores, trabajadores, delegados sindicales, sindicatos, estudiantes. En realidad el derecho del trabajo atraviesa toda la sociedad y creo que debemos estar preparados en todo ello, sobre todo por la temática que toca este congreso. Bueno, la verdad que interesante la convocatoria, sí, y demás. Sí, entonces recordamos la fecha para los televidentes que están viendo en este momento. Es en el Hotel Salta, 29 y 30 de octubre, de 15 a 20 horas, se pueden inscribir en el Colegio de Abogados.
hay precios diferenciales según la categoría de cada persona que vaya, sindicato, abogado, estudiante, y las temáticas son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, derecho colectivo, la modificación del Código Civil en el derecho del trabajo y también lo que está vinculado al derecho colectivo. Bueno, y también, Pedro, recordar siempre a los televidentes, bueno, si tienen alguna situación conflictiva de trabajo, si acaban de ser despedidos, si no están en blanco, que acudan a un abogado, ¿no es así? Que se acercan al colegio, están los consultorios gratuitos, o si no, también a cualquier abogado que realice derecho laboral, porque bueno, los derechos tienen que ejercerlo en el momento, ¿no? Tienen que exigirlo ahí en el momento, el derecho laboral. Exactamente, existen situaciones donde el tiempo atenta contra el derecho del trabajador, puede generar un supuesto abandono de trabajo, una extinción del vínculo laboral de lo que llamamos voluntad concurrente, es decir, el empleador no me llama ni yo hago nada para volver a trabajar y se podría extinguir de común acuerdo de manera tácita, perdiendo los derechos indemnizatorios si es que los tuviere en la posibilidad de reclamarlo. Siempre es importante recurrir a los abogados que tal vez sean especialistas en la materia, pero fundamentalmente recurrir a un abogado sin dejar pasar tiempo. Desde ese punto de vista, el Colegio de Abogados tiene un servicio social donde aquellas personas que son carentes de recursos pueden acceder a su primera consulta gratuita para ser orientados. Es decir, el fin del Colegio de Abogados desde el punto de vista social es que puedan acceder a la justicia o tener una consulta a aquellas personas que no tengan recursos económicos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a por el usted. tiempo. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Para encarar el sábado con una vuelta de página, un espacio para cuidar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Una vuelta de página, con la conducción de Susana Tesio, sábados a las 9 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Seguimos en cuarto intermedio recibiendo a los jóvenes de Bach Club Broken. Así es, Gonzalo. Bueno, las jornadas que tuvieron hace un fin de semana que pasó, muy importante las jornadas, que las realizan todos los años y por eso nos acompañan los chicos, los amigos de Bacnu. Está a mi izquierda Liz Guyot. ¿Cómo está, Liz? Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Y a tu derecha, Gonzalo, está Sebastián Terovic, que estudia Relaciones Internacionales. Así es, y tengo que agradecerle públicamente a Sebastián que hay que darle gracias. De productor, ¿te acuerdas cuando hacíamos los debates con el panel ciudadano? Sebastián estaba atrás haciendo de producción, invitando a panelistas y demás, y muchas gracias. Y le agradecemos públicamente. Bueno, gracias a ustedes también por invitarnos y por tenernos presentes siempre. Así, no te pagamos honorario, ¿no? Seguro. No. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿no? Gonzalo, Sebastián, ¿en qué consisten estos eventos que hace Bacnu, que están en todos los países del mundo? Exactamente. Con distintos jóvenes hablando. Bien, lo que pasó el semifín de semana pasado fue el modelo de Naciones Unidas, la 9ª edición de este proyecto, que es el más grande de Latinoamérica, en el cual reunimos a aproximadamente 1000 jóvenes, en los cuales de diferentes colegios privados, públicos de Salta, de toda la provincia de Salta, de todo Salta y también de otras provincias del país. Y tuvimos años también que nos visitaron de otros países, en los cuales esos chicos dejan de su rol de estudiantes para asumir un rol de delegado de un país que se les fue asignado. Luego, bueno, ellos empiezan a lo que es el juego del simulacro de Naciones Unidas, en los que ellos van a debatir entre sí
en busca de soluciones a nivel global, digamos, sobre las temáticas de las problemáticas globales. O sea, es un simulacro, como dijiste vos, una sesión de la ONU, como efectivamente es la ONU, con el mismo reglamento. Sí, exactamente. Los órganos que se representan son el Consejo de Seguridad y las Asambleas Generales en diferentes comisiones, en las que los chicos, bueno, como te decía, desarrollan capacidades. Nosotros decimos que se empoderan porque descubren sus propias capacidades que ellos tienen por ahí dormidas y que no sabían que las tenían, y pasan esa barrera que antes tenían para sentirse mucho más confiables con ellos mismos. Así que está muy bueno. Y aparte, desde el año pasado hay una instancia en la cual se llama En Primera Persona, en la cual los chicos dejan de ese rol de delegado de un país, ese rol de diplomático, para volver a ser estudiantes y debatir sobre problemáticas sociales locales. Claro. Y de verdad, no sé, Liz, si vos querés también contar un poco la experiencia de las asambleas generales. Yo hace 3 años atrás participé del modelo de Naciones Unidas como delegada. Hoy en día estoy como voluntaria en la organización. Y la verdad que la experiencia que me llevó es enorme, me llevó muchas cosas, porque uno cree que no sabe nada y al mismo tiempo en realidad lo sabe todo, y es ahí donde te das cuenta que cuánto aprendiste y tus capacidades que desarrollaste, porque aprendes a negociar, a hablar, a buscar información, a tener empatía con otros países, más allá de la empatía que uno tiene que generar en la vida diaria. En modelos uno tiene que tener cierta tolerancia intercultural y ir y trabajar con otras delegaciones, o sea, que van representando otros países, y tratar de encontrar esa empatía y decir, bueno, nos llevamos muy mal, pero tenemos una afinidad armamentística. Claro. Entonces vas y le encontrás, y eso genera un montón de cosas. ¿Cómo se designan los países, digamos? ¿Cómo elige un delegado ser delegado de tal país y además se designa por sorteo? En realidad empieza en el proceso de inscripción, digamos. Sí. Por ejemplo, como es un modelo muy grande, por ejemplo, este año se dijo, bueno, el 15 de mayo empiezan las inscripciones a las 9 de la mañana, entonces los inscriptos mandan un mail con una lista de los países que quisieran representar, y a medida que van llegando esos mails, bueno, va por Bueno, claro, por orden de llegada. Por orden de llegada. Por ejemplo, si vos querés Estados Unidos, vos querés Francia y tu mail llegó primero, bueno, vos vas a tener Estados Unidos y así, digamos. Efectivamente. ¿Y cuáles son los requisitos para participar? Aquellos jóvenes que estén viendo que deseen participar, ¿cuáles son los requisitos? En las próximas, ¿no? El proyecto está destinado para los jóvenes de los últimos 3 años del colegio secundario. O sea, chicos de 15 años para arriba. De 15 a 18 años. Sí. Así que bueno, están todos invitados, todas las instituciones también, y es genial. Vuelvo a recalcar lo que es En Primera Persona. Este año tuvimos resultados grandiosos porque estuvieron bárbaros los debates. Yo estuve de moderador, por ejemplo, en Consejo de Seguridad, en los cuales debatimos sobre la educación sexual, sobre la salud pública y el acceso de los jóvenes, y también sobre el voto de los 16 y la militancia. Y los jóvenes, es increíble cómo debaten sobre la realidad que les afecta, y muchas veces no lo hacen en la vida diaria, y ahí se ponen de acuerdo para cómo pueden hacer iniciativas, cómo poder llevar esta energía de los jóvenes a otros, digamos, y así construir una sociedad cada vez mejor para todos. Sí. Bueno, estamos viendo imágenes, te comento, le contamos a los televidentes que estamos viendo imágenes de lo que sucedió el fin de semana, que bueno, fue una gran convocatoria, ¿no es así? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir hasta fin de año, o ya esperamos hasta la actividad del año que viene? Mira, este año la verdad que tuvimos un año cargado de actividades. Fueron 11 proyectos los que hicimos. El modelo fue el penúltimo, ya todos concluyeron, en los cuales Liz también estuvo coordinando otro de los proyectos, y el único que nos queda es uno con la Unión Europea, en la cual OACNUR forma parte de un consorcio con diferentes organizaciones y también con parte del gobierno, en las cuales nosotros llevamos capacitaciones para empoderar a las personas de Cachi, las cuales se está haciendo un proyecto para llevarles agua potable, y a partir de nuestras capacitaciones que estas personas se sientan capaces de poder preservar este recurso y poder también seguir construyendo algo mejor a partir de sus lugares. Buenísimo. Dice, aquellas personas que se quieran acercar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de redes sociales? A través de nuestras redes sociales, OACNUR Salta. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
así que nos pueden seguir. Porque la actividad es todo el año de BAJ, no solamente este gran evento que hacen siempre. Sí, de todas maneras, como mencionaba Sebastián, yo por ejemplo estuve coordinando Arte en Vuelo, un proyecto nuevo en Salta, y existen muchos proyectos que tiene BAJNU, de hecho este año se hicieron 11, como ya lo dijeron. Y la verdad que por ahí el que no le guste el hecho de decir, bueno, quizás el ámbito internacional no es lo mío o demás, existen otros proyectos y otra manera de involucrarse en esto. Y bueno, vos que decías el tema de los honorarios, Sebastián lo hace, o lo hacemos nosotros porque es voluntario totalmente. Sí. Pero reciben apoyo financiero de, eso también, de empresas, sí, es bueno, como también sabrán, es un trabajo voluntario muy a pulmón, y eso es también lo que necesitamos a todos los televidentes, que quienes quieran sumarse a nuestra causa pueden ser agentes de cambio desde su lugar, en los cuales pueden aportarnos mensualmente o por única vez un monto X, digamos, a través de la tarjeta de crédito. La campaña se llama Agente de Cambio, en las cuales el link y todos los accesos los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram, así que también los invitamos a quienes se quieran sumar a la causa a que nos acompañen con su apoyo económico también. Perfecto, Bueno, agradecerles, ¿no? Gonzalo, muchísimo. Solamente un minuto, porque el tiempo es muy breve, digamos. Vos llevabas entre otros temas el tema del voto a los 16, que fue un tema de debate, digamos. Acá en Salta, digamos, en las pasos provinciales, digamos, se ha visto un muy bajo porcentaje de adolescentes votando, a pesar de que tenían la posibilidad de hacerlo a partir de los 16, digamos. El padrón del 50% se acercó a las urnas a votar. ¿Usted qué considera? ¿Qué es lo que sucede con los jóvenes? ¿Qué decían los jóvenes? Los chicos en el Consejo de Seguridad decían de que ellos veían una gran desmotivación y una gran desinformación con respecto de los jóvenes que no estaban interesados en la política. Sin embargo, dentro del órgano, los chicos que estaban se los veía como muy entusiasmados por la iniciativa, y consideraban de que esto es un derecho que ya está reconocido para los jóvenes, y a partir de ese derecho hay que transmitir esa energía y concientizar a los otros jóvenes para que se animen a votar y que valgan sus derechos. Totalmente concuerdo con mucho de lo que dijo Sebastián, estuve también presente. Lo que sí llama mucho la atención cómo de alguna manera los jóvenes te están pidiendo grito a los adultos, digamos los que son una generación o una o dos décadas antes a la nuestra, que realmente nos motiven y nos incentiven a entender. Quizás uno ve negativamente lo que es el tema de la política y demás, pero enseñarnos a decirnos desde chicos, ya desde casa, por favor informate, busca, todo es posible, y uno por ahí no ve los cambios a grandes rasgos, pero empiezan desde chiquitos con un granito de arena, se van sumando y se hace una playa, así que es lo mismo. Bueno. Efectivamente. Bueno, muchas gracias Liz, muchas gracias Sebastián por Gracias a presencia en el ustedes. programa. Nosotros, Roque, un corte. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con mucho más corte intermedio. Que decía, no se vayan. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Seguimos en cuarto intermedio, un nuevo bloque, Roque. Así es, Gonzalo, nuevo bloque en cuarto intermedio. Bueno, antes déjame, por favor, que mostremos la revista del Colegio de Abogados, la primera revista de integración. Así es, y ya estamos en su segundo número. Segundo número, la revista del Colegio de Abogados, bueno, y la caja también, así que le recomiendo a todos los colegas que la retiren por el colegio, por la caja de abogados, y también en Ciudad Judicial. Tienen buenas notas de doctrina, de algunos abogados que escriben. Y también está de la entrevista de nuestro artista invitado, Nicolás Lupión. Así es, efectivamente, ahí está. Se hicieron eco del nuestro pequeño espacio. Así es. Bueno, vamos a hablar de mediación. ¿De qué es la mediación? Digamos, para ello hemos convocado a dos mediadores, abogados,
Está con nosotros Jorgelina Rodríguez Capilla. Muchas gracias, ¿Cómo Jorgelina. están? Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros el doctor Gustavo Scaff. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Bueno, son integrantes de la Asociación de Mediadores de Salta. Bueno, vamos a ver en pantalla la página de internet de la asociación para quienes quieran conocerla. Además, Gustavo conduce un programa de radio en FM Granbur los viernes, hoy a las 7 de la tarde va a salir el programa. Sí, los donde viernes, claro. Se difunden cuestiones de mediación, ¿verdad? Sí, es todo por la difusión de la mediación, lo conducimos con la doctora Laura Peralta también y Ajá. todo va encaminado a esto, ¿no? A intentar posicionar a la mediación culturalmente en nuestra querida Salta. Ya tenemos años de mediación en Salta, digamos, ¿cuántos? 5 o 7 años. Sí, en realidad se vuelve... como proceso obligatorio hace relativamente menos. Desde 2009. Desde 2009. Pero llega a Salta en el 2001, ¿no? Sí. Como un programa piloto de mediación instaurado por el Poder Judicial. Y en el 2009, bueno, sí tiene ese gran auge que perdura hasta el día de hoy. En el 2014 se prorroga esta obligatoriedad de la mediación. Quiere decir que ahora la mediación ha llegado en Salta para quedarse, ¿no? Claro. La tenemos de manera definitiva, esa es la... Y bueno, ¿qué balance hacen, digamos? ¿Es positivo la mediación, digamos, cuando uno tiene que entablar una demanda? Lo ve como un requisito previo que tengo que ir a hacer la mediación, aunque sé que el resultado va a ser negativo, o es una idea que hay que desterrarla, Que digamos. estamos desmistificando con el tiempo en realidad. Yo creo que tanto los colegas abogados como la gente en general, al ir a la mediación, creo que es una herramienta que aprovecha cada vez más. Con los mediadores tratamos de trabajar en distintos ámbitos, creemos que es una herramienta valiosísima para la resolución de conflictos, una resolución alternativa, más allá del juicio que lleva otros tiempos y otro desgaste económico, emocional y en definitiva en muchos aspectos. Entonces consideramos que la mediación tiene que ser instalada ya desde culturalmente, bien como decía Gustavo, desde los pequeños, porque tratamos de trabajar incluso a nivel escolar mucho con la mediación, y sacarle el jugo, porque quizás hay conflictos que se dilatan en el tiempo y que quizás ambas partes al dictarse una sentencia no obtienen los resultados que han ido a buscar en principio. Y quizás la mediación, ganando tiempo o escuchándose entre sí, pueden ellos obtener los resultados que han buscado en primera instancia. Nosotros tratamos de valorar ese aspecto, la comunicación. En un conflicto, digamos, la mejor solución sale de las partes, ¿no? Tal cual. No que venga el tercero, que en este caso un juez, y diga cuál va a ser la solución, digamos. Totalmente. Y vos sabés que Jorgelina recién decía, porque la mediación se presenta como un método alternativo, ¿no? Sí. Nosotros de la asociación adscribimos a la postura que dice que es un método adecuado, no alternativo. No es una cosa o la otra, sino que por ahí coadyuva con otros sistemas de resolución de conflictos a buscar la paz social, ¿no? Como el derecho. Claro. Lo que vos decís es cierto, el mediador cumple una función totalmente distinta a la de un juez. Lo que hace un mediador cuando se presenta es decir, miren, yo no soy un juez, no voy a decidir por ustedes, y les devuelve el conflicto a las partes, que son los protagonistas de la historia, ¿no? Esa es la verdadera virtud de la mediación, donde a través de la facilitación de la comunicación, por ahí se llega o no a un acuerdo, ¿no? Claro. De una manera rápida, económica, y muy eficiente y duradera en el tiempo. Esa es la verdadera ventaja que tiene, ¿no? El mediador es un tercero imparcial, digamos, en el proceso de mediación, no tiene ninguna... No es de parte, digamos. No, por supuesto, un tercero totalmente imparcial, o debería hacerlo. Pero ¿cómo se designa el mediador, digamos? ¿Lo elige una de las partes? Bueno, en Salta tenemos varios sistemas, ¿no? Hay una mediación privada, ¿sí? Donde cada uno que tiene un conflicto va y elige al mediador que quiera del padrón de mediadores extrajudiciales. También está la mediación que es derivada del Poder Judicial a los centros del Poder Judicial o del Ministerio Público, y también algo que funciona muy bien en Salta, que es la mediación comunitaria, Claro. que es la mediación donde directamente se dirigen al centro comunitario y bueno, a través de un sorteo se designa al mediador. Ahora, en la mediación tiene que estar, como está regido en Salta, sí o sí, las partes con su abogado. Sí. ¿Se puede llevar adelante una mediación en la cual una parte no tenga su letrado acompañado? Eso sucede frecuentemente. Muchas veces Por las partes, eso la pregunta... si se presentan sin abogado, uno trata como mediador de reunir a las partes. Yo particularmente hablo desde mí, para mí es fundamental el asesoramiento del abogado, ¿sí? Porque si una parte tiene el asesoramiento técnico y la otra no, sí se ve un desequilibrio. Entonces es muy importante, incluso para el mediador y para las partes, que ambas estén asesoradas por el letrado. O sea que el trabajo del abogado es muy importante en la mediación, a diferencia de lo que muchos creen. Es importantísimo, influye sobremanera en lo que va a ser el procedimiento. Deberían ir
con la presencia de un letrado que los asesores deberían hacerlo, sí, en rigor de verdad y siendo completamente sincera, a veces eso no se cumple, en cuyo caso sí se pide que previamente estén asesorados, por lo menos con un abogado, antes de ir a la audiencia. Y uno como mediador eso lo percibe, se da cuenta si ha hablado antes con un abogado, si está asesorado, en cuyo caso corresponde invitar a las partes a que se asesoren adecuadamente, antes de participar en la mediación y eventualmente suscribir un acuerdo, ¿no? Bien. Y en el proceso de mediación, digamos, ¿en qué consiste? Digamos, ¿cuáles son las etapas? Digamos, viene la parte, pide la mediación, ¿es posible, digamos, abrir una etapa probatoria dentro del proceso de mediación? No, pues probatorio suena muy a judicial, ¿no? No, pero por ejemplo pedir la opinión de peritos, si estamos hablando de un accidente de tránsito, Sí, hay muchas variantes. Muchas veces se suele llamar auxiliares, ¿no? En proceso de mediación, sí, peritos, psicólogos, contadores, cuando por ahí hay un tema que no se comprende. Sí. ¿Y cuáles son las etapas? Bueno, este es un buen ámbito para decirlo, porque parece mucho una mesa de mediación, ¿no? El ambiente incluso está muy bien diseñado para eso. Y mayormente, bueno, las partes se sientan en una mesa como esta, y el mediador exactamente es un tercero imparcial que se sienta a la misma altura de las partes, y va tratando de facilitar la comunicación, escucha primero a uno que está con el abogado, después a la otra parte, y bueno, va desplegando una serie de técnicas de acuerdo al caso concreto que se presenta, buscando sobre todo la comunicación eficiente. Esa es la tarea del mediador. No tanto el acuerdo no es tan importante como parece, sí sirve para las estadísticas y para esas cosas, pero lo que busca el mediador es limpiar la comunicación y de ahí la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Las etapas serían, se pide la mediación, el mediador hace un discurso de apertura, presenta las bondades de la mediación, establece las reglas del juego en la mesa, concede la palabra a una de las partes, se escuchan, le concede a la otra, y de ahí ya es el abismo, de ahí puede pasar cualquier cosa a criterio del mediador y del caso concreto que se presenta. Es interesante para mí que me parece que uno aprende, ¿no?, con el tema de la mediación. Yo tuve la suerte de tener justo la materia en la facultad con el plan nuevo en la Universidad de Tucumán. Sí, gracias a Dios tuve una suerte de eso. Y algo muy interesante que nos sirve mucho a los abogados cuando ingresa un conflicto en nuestro estudio es distinguir el interés y la posición, ¿no? Que por ahí, digamos, una labor que ya saben hacer muy bien los mediadores, que es interesante que ustedes se lo pueden explicar a las personas, para ahí también saber que las personas que están viendo dicen, bueno, es un interés real lo que tengo, es una posición al momento, bueno, de plantear de resolver el conflicto. Perdón. Es el gran desafío, creo, del mediador, ¿no? Tratar de dilucidar. Y muchas veces la posición, muchas veces uno ve que las personas van con una posición, van con una idea inmutable. A ver, con un ejemplo, quizás qué sé yo, vamos al planteo. Se ve mucho. Vecindades también. Quizá el tema de los alimentos, es un tema que lo vivimos frecuentemente. Quizás va con una idea fija de que quiere una cuota alimentaria determinada en estas condiciones y no hay manera de que sea ningún aspecto en relación a las posibilidades reales que tenga, supóngase, el señor, y uno la ve como muy dura en su posición y cerrada, pero quizás si uno empieza a indagar un poco más, ella está pidiendo otro tipo de colaboración en el papá de sus hijos. Supónganse que no es tanto lo económico como el primer discurso que se dispara en la mediación. Quiero una cuota de tantos pesos, porque necesito para esto, sino quizás quiere otra colaboración. Me gustaría quizás que él los vaya a buscar al colegio. Me gustaría que él comparta más tiempo con los chicos, que me colabore desde otro lugar. A veces queda muy en evidencia, solamente quiere la parte económica o que se satisfaga ese aspecto, y no, muchas veces va más allá, para ejemplificarlo un poquito, va quizás de otro acompañamiento en donde lo económico en algún punto cede, y entonces esta posición inicial que tiene la señora en este caso se va disipando y aparece el verdadero interés, quizás un acompañamiento desde otro lugar del padre de sus hijos. Claro. Entonces ese es el gran desafío como mediadores que tenemos siempre. ¿Cuál es el interés más allá de la posición? Sí, porque un interés, uno cuando descubre un interés y puede ponerlo en la mesa y trabajar desde ese lugar, puede lograr una comunicación que se sustente en el tiempo y un acuerdo que sea también sustentable. Si no, cae.
cae, digamos, ¿Y cuál es su opinión respecto a las métodos alternativos de resolución de conflictos que se plantean desde la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia e incluso también de la Secretaría del Trabajo de la provincia? No sé si están al tanto, si consideran que son métodos alternativos de resolución de conflictos, son más un marco de negociación quizá, más que de mediación. Sí, yo lo veo más parecido, más cercano a la conciliación, ¿no? Claro. Más que la mediación. La mediación tiene una serie de prácticas y de reglas que tienen que ser respetadas para que se hable de mediación. En la medida que la persona que interviene aconseja, propone, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Son métodos alternativos, por supuesto, que tienen su utilidad y comparten la finalidad con la mediación, pero la práctica es distinta. La mediación, me olvidé de decir dos cosas importantísimas, tiene una característica propia, que es un procedimiento confidencial y libre. Eso le da la impronta al procedimiento, ¿no? Todo lo que se dice en la audiencia de mediación no puede ser usado después en un juicio, por ejemplo, y las partes van libremente hasta donde les sirva. ¿Pero qué sucede si el mediador toma noticia de un delito grave? Ahí Claro. tiene que informar, no sé, alguna amenaza, tiene que ser un delito muy grave de orden público o que esté comprometido en riesgo un menor de edad, ¿no? Son las excepciones. A mí particularmente no me ha pasado nunca, no sé a vos, gracias Caterina. a Dios tampoco, pero son las excepciones al principio Claro. de Tendría confidencialidad. que ser que alguien vaya a la mesa de mediación y confiese un homicidio. Calculo que no lo haría tampoco, pero si lo haría, sí, tenemos que levantar la audiencia. Claro, destacabas que es confidencial y libre. Libre en el sentido de que es voluntario ir. Yo tengo como, si voy a iniciar una demanda, tengo que... No es voluntario, es obligatorio ir. El tema es voluntario quedarse o no. Ah, bien, perfecto. Hasta ahí. Bien. O es voluntario y libre participar hasta donde uno quiera, tanto solicitante como convocado como mediador. Tiene esa flexibilidad, incluso, y remontándome a una cuestión que planteaban antes, esto de poder consultar con otros especialistas, de quizás llamar a otros profesionales de otras ciencias que colaboran en los procesos, lo que te permite dar esa flexibilidad a la mediación que no tienen otro tipo de procesos. Por lo menos lo veo así. Bueno, sí, personalmente también yo recomiendo que los colegas que asistan al centro de mediación que tiene el colegio de abogados, ¿no es así? Sí, el centro. Yo doy fe de que es excelente. Ah, Sí, bueno. la verdad que sí, excelente. Muchas Recomendamos gracias. Que vayan, ¿qué día están Sí. atendiendo Y el centro funciona todos los días, está de 8 a 17 horas, de lunes a jueves, y de 8 a 14 horas los viernes, si no me equivoco, y no me reta Luján, que es la secretaria que tenemos en el colegio. Le mandamos saludos a Luján. Gran saludo a Luján, Excelente, sí, sí. la verdad Totalmente. que hace un trabajo excepcional, y bueno, y desde la comisión tratamos también de trabajar para que el servicio sea cada vez más completo, satisfaga también las demandas de los colegas y de las partes que van y piden la mediación. Y por último, Gustavo, un consejo, nos queda un poquito de tiempo para los colegas que vayan a necesitar una mediación y también para las personas, ¿no? Que tengan que decir, bueno, yo justo en 2 semanas tengo una mediación y está viendo el programa en este momento. Bueno, que no tengan miedo de acercarse al proceso de mediación, que no vayan, cuando les llegue una citación, a carta documento, que no vayan corriendo al abogado asustado, sino que es un procedimiento totalmente informal, se van a sentir muy cómodos en el proceso de mediación y por suerte tenemos los colegas últimamente con una actitud muy colaborativa. Hay una gran generación de colegas que vienen, que son pro mediación y que ayudan muchísimo en los procesos, ¿no? Eso se está vivenciando en el último tiempo. La mediación viene con un ritmo vertiginoso en Salta, no sabemos dónde va a terminar esto, ojalá que termine muy bien, y donde la idea sea que la gente cuando tenga un problema no vaya a buscar directamente al abogado, vaya a buscar un mediador. Bien. Esa sería Ojalá. Bueno, hay que tener los mediadores, no necesariamente son abogados, ¿no es cierto? Pueden ser otras profesiones. No necesariamente son abogados, como surge vinculado al Poder Judicial, sí, mayormente, la mayoría son abogados, pero no, está abierto a todas las profesiones, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Se nos va el programa, Orlando. Gonzalo. Sí. Agradecer como siempre a los amigos de Vinovegable, ¿no? Que con sus exquisiteces nos agasajaron en el día de hoy. Bueno, y el domingo ganaron los Pumas, ¿no? Sí, contra algunos pronósticos. No, seguramente vamos a pasar a final. No, vamos con los Pumas. Así que hasta la semana que viene, muchas gracias amigos. Esto fue Cuarto Intermedio. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Sí, y a votar en paz. votar en paz. Muchas gracias. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à
Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la.